gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social revela que el gobierno central adeuda a la seguridad social alrededor de 7.000 millones de dólares. Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de cargo dentro del trámite de la solicitud de juicio político en contra del exministro de Cultura, Raúl. Comisión de Educación reconoció a varias universidades y a la Casa de la Cultura Benjamín Carrión por todo su apoyo humanitario durante los 11 días de manifestaciones. La Asamblea Nacional y el Ministerio de Trabajo firman un convenio interinstitucional para fortalecer y promover la fiscalización en estas instituciones. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 30 de octubre de 2019. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Llegamos a ustedes como cada tarde a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Proyecto de Ley de Crecimiento Económico. Y en nuestras emisiones informativas seguimos hablando acerca de la ley económica urgente. El primer debate de este proyecto de ley económico urgente será este jueves. Las medidas tributarias propuestas por el Ejecutivo en el proyecto de ley de crecimiento económico contemplan un incremento del impuesto a consumos especiales a productos como tabacos, cervezas, gaseosas, energizantes, fundas plásticas y planes móviles. En el siguiente reportaje les explicamos cómo aplicaría la medida. El proyecto de ley de más de 400 artículos pretende incrementar un porcentaje del impuesto a los consumos especiales, pero partiendo del concepto, este impuesto grava ciertos bienes nacionales o importados y servicios detallados en la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Quién debe pagar el IES? Pues bien, el impuesto a los consumos especiales lo pagarán personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este impuesto, contribuyentes que realicen importaciones de bienes gravados con este impuesto y contribuyentes quienes prestan servicios gravados. El proyecto de ley de crecimiento económico plantea gravar a productos como el tabaco en cualquier presentación, bebidas gaseosas, energizantes, perfumes, aguas de tocador, aviones, avionetas, helicópteros, videojuegos, focos incandescentes, calefones, armas de fuego, vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3,5 toneladas de capacidad de carga, entre otros. En lo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, el incremento tendrá relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada producto. Por ello, se reformará el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario para que se reemplace con las nuevas tarifas ad valorem, es decir, es el impuesto que se fije en función del precio del producto o servicio que se está gravando. Tarifa ad valorem. Productos del tabaco, sustitutivo del tabaco en cualquier presentación de acuerdo con las definiciones que se encuentran vigentes por la autoridad competente, con el 150%. Tabaco de los consumibles de tabaco calentado y líquidos que contengan nicotina con el 50%. Bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor o igual a 25 gramos por litro de bebida y bebidas energizantes con el 11%. En cuanto a la tarifa específica, con los cigarrillos, el 0,16 centavos por unidad, el alcohol 7,22 por litro de alcohol puro y la cerveza artesanal con el 1,5 por litro de alcohol puro. Según la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, la propuesta económica plantea además el incremento de 10 centavos de dólar a las fundas plásticas. La autoridad aclaró que se aplicará a las cadenas que tengan más de 2 sucursales y será pagado por el consumidor final. La autoridad reiteró que no se afectará a tiendas de barrio, mercados y negocios pequeños. Recalcó también las exenciones para las fundas de uso industrial, agrícola, agroindustrial, de exportación, para productos congelados, biodegradables, que estén debidamente certificadas según las normas internacionales, ASTM o ISO, o por el organismo competente, así como las fundas plásticas que contengan como mínimo 50% de materia prima reciclada. Asimismo, lo que se busca es un cambio de comportamiento, que tendamos todos los ecuatorianos a consumir bebidas
que no tengan azúcar o que su contenido sea el más bajo posible por un tema de salud. La normativa también plantea exenciones del pago del ICE a los aviones, avionetas o helicópteros, productos destinados al transporte comercial de pasajeros, armas de fuego, adquiridas por la fuerza pública, vehículos motorizados eléctricos, furgonetas de carga, vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad, productos destinados a exportación, entre otros. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y otro de los temas que incorpora el proyecto de ley económico urgente tiene que ver con la remisión de interés de mora, multas y gastos administrativos en deudas vencidas en programas de fomento al talento humano. En el siguiente reportaje les explicamos sobre esta iniciativa. Dentro del proyecto de ley económico urgente se incorpora una propuesta sobre la remisión de intereses de mora, multas y gastos administrativos en deudas vencidas en programas de fomento al talento humano. Este instituto administra los procesos de becas, créditos y coactivas. 2 artículos propone el proyecto. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que esta iniciativa mejora las condiciones financieras y crediticias de los jóvenes y sus familias. Hay un mecanismo de deducibilidad de aportes adicionales para créditos a emprendedores, programas y proyectos en deporte, en cultura, en arte, educación y cualificación personal. Esto implica un reordenamiento de todos estos esquemas de deducibilidad. El primer artículo es sobre la remisión del 100% de intereses de mora, multas y gastos administrativos de aquellos deudores que mantengan obligaciones pendientes de pagos o convenios de pagos. Con ello se pretende beneficiar a 8.707 personas y recaudar $6.260.145. Y el segundo artículo escribe que a partir de la vigencia del proyecto de ley, los interesados en acogerse a esta remisión deberán presentar una solicitud al Instituto de Fomento al Talento Humano dentro del plazo de 3 días, pago total del capital adeudado en un plazo de 3 meses o un convenio de pago presentando una solicitud de pago igual de 3 meses. Así lo explicó Ramiro Moncayo de Fomento Académico. El convenio de pago nuevo que se propone en la ley sea hasta 120 meses plazo y que el beneficiario acceda a estos 120 meses, y que él escoja si quiere pagarlo en 10 meses o quiere pagarlo en 100 meses, quiere pagarlo en un mes o no. Bien. Además de los artículos, la propuesta integra disposiciones transitorias, donde se explica que este proceso de remisión aplica también a los garantes solidarios y a la condonación total de la deuda en caso de que el deudor principal, su hijo, cónyuge o conviviente hayan fallecido o padezcan una enfermedad catastrófica. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Y como lo habíamos anticipado al inicio de esta emisión de noticias, para este jueves está previsto ya el primer debate de este proyecto de ley denominado de crecimiento económico, que tiene el carácter de urgente en materia económica. Nosotros en nuestro segmento de entrevistas continuamos analizando precisamente el alcance de esta iniciativa presentada por el Ejecutivo. Hoy vamos a dialogar con el economista Cristian Albuja. Cristian Albuja, economista, candidato a PhD en Universidad Camilo José Cela de España, profesor universitario, analista de política económica. Economista Albuja, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Muchísimas gracias, gracias televidentes. La Comisión de Régimen Económico ha tenido una importante tarea en estos días, en el sentido de que ha recibido a una cantidad importante de actores precisamente para escuchar todas las observaciones alrededor de esta iniciativa que, decimos, genera mucha expectativa. ¿Qué podemos concluir luego de lo que ha sido todo este proceso de sistematización y socialización con los diferentes actores sociales? Muchas gracias. Vemos que hay un esfuerzo tremendo por un análisis. Hemos visto que ha participado gran cantidad de actores de la sociedad civil y hemos visto que todos han sido recibidos a aportar de la mejor manera en función de lo que nosotros entendemos que es buscar la mejor de las leyes posibles. Vemos con mucha, si quisiéramos decir, expectativa lo que está sucediendo, porque reconocemos que es importante que haya una ley que nos busque llevar a ese crecimiento que tanto necesitamos y que reactive la economía para lograr empleo.
Usted ha podido seguir de cerca justamente todo este trabajo que ha desarrollado la comisión. ¿Cuáles diríamos que serían estos principales planteamientos que se han podido escuchar? Sin duda hay un aspecto general, que es poner la casa en orden. Eso creo que vemos con mucha, hemos visto que durante esta discusión se ha tratado mucho el poner la casa en orden, poner las instituciones de la parte monetaria que se dediquen a la parte monetaria, la parte financiera, la parte tributaria, en fin, esto es una reforma económica y de crecimiento tributaria en su tratamiento. Entonces vemos que primero al poner la casa en orden, luego poner la parte estructural en orden, poner las finanzas que tengan una responsabilidad en cuanto a los ingresos y los egresos que tenga que hacer el Ejecutivo, después determinar de dónde van a venir los ingresos para seguir manteniendo lo que necesita el país, los recursos para mantener los beneficios sociales que tanto requiere la ciudadanía y el incentivo que puede tener la generación de empleo, que creo que es lo más importante, vuelvo y repito, en esta búsqueda de lograr crecimiento. ¿Este orden del que habla se logrará en efecto a través de esta iniciativa? Yo creo que hay cosas que mejorar. Hemos visto gran aporte de algunos asambleístas que están dispuestos a generar cambios y hemos visto también por parte del Ejecutivo que ellos están dispuestos a receptarlos. Entonces estamos bastante animados de ver que, entiendo, desde el día de mañana ya entra a debate en el Pleno. Seguramente habrá muchísimos más aportes de todos los asambleístas, de los 137 en total, en los cuales seguramente habrá muchas nuevas ideas, mejores cambios. Y hemos visto que el Ejecutivo está dispuesto a conversar, no hemos visto que está cerrado en ningún tema, no hemos visto que haya una posición de entrar a poner esto porque tiene que ir, sino más bien tratar de explicar los beneficios que puede haber una reforma y que esos sean aceptados por la sociedad y de beneficio para la sociedad. Desde su punto de vista como economista, ¿qué todavía podría mejorar? Sin duda yo creo que hay que primero analizar que el Ecuador requiere salir de este problema de grandes gastos y poco ingreso. De ahí vendrá otro paso, que es ya comenzar a dar una generación o un proceso de aumento de las capacidades de inversión para traer empleo. Y luego eso traerá un proceso de producción que nos hará crecer al final del día. Entonces sí son pasos que vemos que se deben cumplir. Primero poner, como decía, en orden la casa, los ingresos, gastos, controlar, no gastos excesivos, debemos determinar que los ingresos puedan sostener los gastos y que a partir de eso demos la tranquilidad, las reglas claras de juego en el país para que la inversión entre, genere producción, genere empleo, que es lo único que creo que todos estamos de acuerdo. Aquí necesitamos que aumente el empleo y que las familias tengan el ingreso suficiente para vivir. Ahora bien, si analizamos un poco parte del contenido de este proyecto de ley economista, decimos que este documento planteado por el Ejecutivo apunta a buscar o determinar beneficios para el sector productivo del país. ¿Cuál sería en este caso la expectativa alrededor de este punto? No veo que hay una gran cantidad de efectos o beneficios para el sector productivo. Es más, hemos visto que aquí han pasado algunos representantes de los sectores productivos y de las cámaras y de industriales y hemos visto más bien que ellos están un poquito más nerviosos en cuanto a que, claro, hay que ajustarse. Lastimosamente, casi siempre a quien más le toca ajustarse es a los empresarios y en este momento ellos son los que más bien han puesto un poco, han alertado de que podría ser no tan beneficioso. Allí, por ejemplo, hemos escuchado cuestionamientos en lo que tiene que ver con el impuesto a la salida de divisas, en lo que tiene que ver con la posibilidad de eliminar, en este caso, el derecho a deducir para quienes ganen más de $100.000, por citar dos ejemplos apenas. Exactamente, ahí algunos temas que hay que aclarar, creo. No es de quien gane más de $100.000, es que quien tenga ingreso neto más de $100.000, que es ingresos menos gastos al final del día, ¿no? El que tiene más de $100.000 de ingresos seguramente sí puede aportar en algo. Aclaremos algo, yo no estoy de acuerdo en que tengamos nosotros que pagar el gasto excesivo que hubo, pero en donde estamos no hay otra alternativa. El país tiene que equilibrarse y ese equilibrio requiere esfuerzos de todos. Una vez que equilibremos el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, se va a beneficiar en liquidez a las empresas, pero se le va a quitar esa posibilidad de tener como deducible del impuesto a la renta. Sí va a haber un efecto. Sí podría haber una sensación de que no estamos incentivando la producción, pero creo que hay que hacer un esfuerzo. Esto no quiere decir que para el día de mañana ya va a estar resuelto. Quiere decir que
es un primer paso para tener un futuro más estable para todos los ecuatorianos. Y así es como yo lo veo. Sobre ese tema muy puntual, economista, quizá para el ciudadano de a pie que lo escucha diría, bueno, esta medida es correcta porque quienes más tienen, más deben pagar, y esa es un poco la tesis que ha manejado el gobierno en el marco del tratamiento de este proyecto de ley. Pero ¿cuánto ya en términos reales una medida como esta aportaría al fisco? Bueno, en términos reales, claro, el impacto, no lo tengo los números con total claridad, el impacto estamos hablando del, si no me equivoco, alrededor de 100 millones de dólares. No va por ahí, no creo que va por el hecho del impacto, porque al final toda recaudatorio como tal. Recaudatorio como tal. Todo el impacto de esta reforma es alrededor de 700 millones de dólares. Todavía no alcanza para lo que el Ecuador necesita, es un primer paso. Venimos de un intento que no funcionó para intentar lograr ingresos a partir de los subsidios, que estructuralmente era muy interesante, pero que ya vimos que la sociedad no lo aceptó porque hay un malentendimiento que los subsidios beneficia a los que menos tienen, y no es cierto, beneficia al que tiene el carro que más usa gasolina, beneficia al que más tiene. Entonces ahí yo creo que hay que entender que primero tenemos que encontrar la posibilidad de generar ingresos, sacar esos mitos que existen. Y a partir de eso, cuando ya pongamos la casa en orden, intentar dar el siguiente paso. Correcto. En otro punto, en lo que tiene que ver con el impuesto a la salida de divisas, ¿cómo explicamos o cómo se haría operativa ya esta tarifa de reducción? Bueno, directamente, todas las personas que por alguna razón compran, que trabajan y compran, importan insumos o bienes de capital para su producción, pagaban siguen pagando el 5%. Ese 5% al final del ejercicio fiscal pueden utilizarlo como parte de su crédito tributario. ¿Qué pasa ahora? Si es que se aprobaría esta ley, lo que pasaría es que van a tener que pagar solo el 2.5%, o sea, mes a mes van a tener una liquidez mayor, pero al final ese 2.5 ya no lo van a poder utilizar. Sí hay un efecto en realidad hacia las empresas, y eso creo que hay que también transparentarlo, pero no es un efecto grande, no es un efecto que no creemos que vaya a afectar en gran medida desde la academia. Insisto, aquí hay que comenzar a definir el día a día cuando estamos viendo desde la parte de la producción. Sabemos que hay un efecto al final del ejercicio fiscal en cuanto al peso de los impuestos, pero en liquidez le va a dar una mano. Tal vez hay que conversarlo. Yo creo que ya se hicieron las posturas durante estas semanas. Yo creo que los asambleístas las van a tomar en cuenta y yo diría que van a llegar a un acuerdo. Se ve esa intencionalidad, al menos. Ahora, para finalizar, economista, bueno, sin duda alguna este es un proyecto de ley amplio, contempla varios ejes, varios temas, pero otro de los puntos que ha dado mucho de qué hablar tiene que ver con la eliminación del impuesto a la renta. Y este ha sido un pedido recurrente a lo largo de los últimos años y que finalmente se plasma en cierta medida en este proyecto de ley. ¿Qué tan real es el beneficio? A ver, ahí yo creo que hay un beneficio muy real para la gente los microempresarios, los empresarios nuevos que seguramente muchos de nosotros hemos tenido negocios, hemos arrancado negocios y sabemos que al siguiente día de lo que tengo el negocio no es que comienzo a vender y peor aún comienzo a tener utilidades. Y que me digan que ya tengo que comenzar a pagar y declarar y todos los meses tener contador en la oficina pagándole adicionalmente, yo creo que es un problema. Va a haber un efecto muy positivo porque voy a pagar sobre lo que venda. Si vendí 10, voy a pagar 0,3. Es muy básico el cálculo. Entonces yo creo que ahí la gente va a estar animada a volver a emprender. En este país que es difícil emprender, que no hay una situación muy amigable, que los costos de producción son complejos y demás, yo creo que sí va a dar un impulso para que nos arriesguemos a volver a emprender, que es la base fundamental. Un emprendedor seguramente va a contratar trabajadores y ese trabajador va a tener ingreso para consumir y llevar el consumo a sus familias. Entonces, muy positivo. Seguramente quien gane o quien facture 300,000 al año son microempresarios, emprendedores nuevos, y cuando ya sobrepasas los 300,000 ya entras en un proceso empresario, seguramente vas a poder pagar el resto de los impuestos. Correcto. Sobre este y otros tantos temas, la discusión recién inicia. Justamente veremos qué ocurrirá este jueves en este primer debate, de donde saldrán sin duda alguna todavía más observaciones y de ahí en espera lo que será ya el informe para segundo debate. Sí, seguro. Yo creo que ahí estamos con gran expectativa. Creo que hay que arrimar el hombro, creo que hay que buscar salir del problema en el que estamos porque el efecto para la sociedad será el trabajo, la producción.
las exportaciones, la oferta, y que eso nos permita en los próximos años sentirnos tranquilos y tener una mejor calidad de vida, que al final del día eso es lo que nos importa a todos los economistas. Correcto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Ha sido la presencia del economista Cristian Albuja a propósito del proyecto de ley de crecimiento económico. Avanzamos con más información, amigos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea continúa con el trámite de la solicitud de juicio político en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Esta mesa legislativa escuchó varias propuestas de oficio solicitadas por Angélica Porras y Juan Pablo Albán. Edmundo Briones en el 2018 se desempeñaba como fiscal de Guayas y Galápagos. Él habría sido uno de los fiscales que recibió una carta del expresidente del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se le habría cometido injerencia en la justicia. Por eso fue el pedido de los exvocales Angélica Porras y Juan Pablo Albán para que comparezca a la mesa y rinda su testimonio. Briones aseguró que la carta no llegó por la vía regular y que él se enteró de la misma mediante redes sociales. A través de medios de comunicación de la existencia de este oficio. En virtud de los días que transcurrían, solicité a Secretaría ese informe sobre la recepción de este documento, pero en vista de que no me lo facilitaron, respondí igual manera a ese requerimiento. Por la misma razón acudió Luis Landázuri, juez de la Unidad Civil de Quito, quien aseguró que sus decisiones han sido libres y voluntarias. Lo que yo respondí es de que despaché, inclusive antes de recibir esa comunicación, conforme lo que correspondía a la ley. Efectivamente, no, yo respondí previamente conforme a derecho. Sin embargo, hubo cuestionamientos por parte de los legisladores sobre si el comportamiento era habitual del envío de cartas a jueces y fiscales. Ilícito, es adecuado, corresponde a la forma de actuar que envíe una comunicación de estas. Normal, es habitual, está bien que un presidente del Consejo de la Judicatura esté preguntando por causas o esté preocupado por causas, porque la comisión deberá culminar con la recepción de pruebas de descargo y en lo posterior evaluar todos los argumentos recogidos para elaborar un informe. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y asimismo, esta comisión, la Comisión de Fiscalización, inició con la recepción de las pruebas de cargo dentro del trámite del pedido de juicio político en contra del exministro de Cultura, Raúl Pérez. Esta mesa escuchó los argumentos de los asambleístas interpelantes Lira Villalba y Juan Cristóbal Lloret, quienes alegaron que Pérez incumplió funciones al no informar sobre la fórmula de la distribución de recursos a los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura. En las próximas sesiones, esta comisión deberá escuchar al interpelado y en lo posterior, de ser el caso, receptar las pruebas de oficio previo a la elaboración del informe que deberán presentar ante el Pleno de la Asamblea. Y la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas Constitucionales recibió a Esteban Bernal, quien explicó sobre su propuesta de enmienda. El exlegislador fue el primero en presentar esta iniciativa de reforma a la Constitución en el 2017. Su proyecto propone cambios a los artículos 196 y 211 sobre la designación de autoridades en la Fiscalía y la Contraloría. Bernal considera que debe ser el primer poder del Estado, la institución que mediante filtros consensuados entre los legisladores designe a estas autoridades. Esta mesa ocasional tenía previsto recibir a los titulares de estas dos instituciones justamente, pero por temas de agenda ellos se excusaron. Las enmiendas que se han hecho han sido por iniciativa de la Presidencia de la República, una de las que faculta la Constitución, pero es la primera vez que se está tratando enmiendas legislativas a través de iniciativas de los legisladores, de los asambleístas. Y ahí hemos planteado la posibilidad de contribuir en la lucha contra la corrupción, porque estamos determinando de que ni el Contralor General del Estado, ni el Fiscal General del Estado tenga la posibilidad de ser esta autoridad si no ha transcurrido 10 años de haber ejercido mínimo una función de rango ministerial. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos vivido en estos últimos años? A un doctor Galo Chiriboga auditándose y fiscalizándose a sí mismo en el caso de Palo Azul, en el caso del doctor Carlos Poli, lo propio.
auditando el gobierno de cual fue parte, y el doctor Carlos Vaca Mancheno terminando de ser consejero presidencial y pasando a ser fiscal general del Estado. Los 10 años es un promedio ético que lo hemos planteado, no está determinado en norma, no está determinado en ley, pero que de alguna manera permite dar un alivio emocional y ético al país. Representantes de los galleros del Ecuador acudieron este miércoles a la Comisión de Justicia para solicitar el allanamiento al veto parcial del Ejecutivo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, a fin de mantener las peleas de gallos en el país. Ellos alegaron que más de 50.000 familias intervienen en esta actividad. En el marco del tratamiento de la objeción parcial de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la Comisión de Justicia atendió temáticas como la pelea de gallos y la tipificación de la desaparición involuntaria en materia de desaparecidos. Vladimir Bernes, representante de la Federación de Creadores de Gallos Finos, Competencia y Exhibición FEGAE, solicitó a los legisladores se allanen al veto del articulado que autoriza el desarrollo de pelea de gallos. Alegaron que los más de 2 millones de galleros que existen en el país son parte activa del aparato productivo. Somos alrededor 2 millones de galleros en el Ecuador, que cada gallero tenga más o menos en promedio 10 gallos, estamos hablando de 20 millones. Son 3 onzas diarias que consume cada gallito o cada ave que tenemos en nuestros criaderos. Entonces, realmente somos parte del aparato productivo. En Comisión General, además, el asambleísta Absalón Campoverde, presidente de la Comisión de Desaparecidos, expuso su preocupación respecto al veto, ya que existen, manifestó, grandes diferencias conceptuales entre la desaparición forzada y el secuestro. Por eso exhortó a los comisionados a ratificarse en su texto original. La desaparición involuntaria ha venido desde hace mucho tiempo atrás investigándose como un acto administrativo y no como un delito. Y les digo esto porque me ha tocado vivirlo en carne propia. Finalmente, la comisión decidió allanarse en el veto sobre pelea de gallos, pero quedó para discusión la probable ratificación del texto original sobre el tema de tipificación de la desaparición involuntaria. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Yupachani Mashibel Kisanche, Shinamikanga, Yukuna Minga Chihuache, Yukunchin Yamika y Picanchi, Kasna Kichwa Shimipi, Wijekunata, Rixi Chingapaj. Incremento ICE. Kasnakai jak tapushak shukamachi rurana mankachashka imapimi imashina yakasnakai hatun manukulkikuna mirachina manta kai picarisichikun shina yati kai picaninmi ñukunchi kasnakai consumos especiales hatun manukulkikuna imatami chorashkanchinninmi kai sairikuna manta hayagyakukuna manta shina yati kai plástico hatun shigrakuna imamantapish astawan mirachishpa mañankapak shinami kasnakaya punja ima rimanakuikuna astawan katinganishpami willachishkam. Pruebas, descargo a judicatura, Shinayati Kasnakai, Comisión de Fiscalización Mingarishka Uku Imapimi, astawan rimanakushpa katikunkuna, kai kutin imaka, kai ñaupa rimari, kai Consejo de la Judicatura Transitorio, runa ayukuna, pushakuna imatami, kai pika, kai juicio político, nishka ñawinchi taripa ikuna imata, kasharina pa, kai pi rimanakushpa katikunkuna. Paikunaka imashina yakashna ñauyuya ikuna imata ñaupak mangapangapak, ñaupa kai hatun pushak runakuna, Angélica Porras, Juan Pablo Albán runakuna uyashka rixichishka imatami, kai mingarishka ukupi chaskirka uyarka kuna pash. Juicio Raúl Pérez, Shinayati Kai Hatun, Comisión de Fiscalización Mingarishka Uko Imapipash estaban Rimanakushpa Katikun Kunamika y Kutin Imaka Kañaupa, Ministro de Cultura Raúl Pérez Runa, Kashna Casa de la Cultura, Imashina Kai Hatun Ñawinchi Kuna Kulkikuna Imata Marca Kuna Mamana Chayachishka Shina Merikurin Nishkami, Chaymantami Lira Villalba, Juan Cristóbal Lloret, Runa Apukuna Imaka Huchachikuna Tachurashka. Paikunaka ñami imamanta huchachikushka, imaya kasna ñawinchikuna imata, mañakushkata rimarirka kuna kaimingarishka ukupin.
Shukte Guillay Picharinchi, Comisión de Enmienda, China Yatica y Mamacamachi, Mushuyachina, Pagmingarishka, Apukuna, Ima Pich, Rimanakush, Pakatikun Kunami, Kaikutin Imami, Kaiñaupa, Kai Apu, Kai Mamayakta Tananaku y Pillanca, Esteban Bernal, Runa Ima, Kashna, Imashina, Yakayaji Guata, Ishkiwaranga Chunga Canchis Guata, Ima Pikashna Mañaikunata, Chayachishkata, Kaipi Rixichishpa, Huichachina Manchaya Morca, Kaipika, Kai Fiscalía, China Yatica y Contraloría, Huasikuna, Pusha, Runakuna Imata, Kai Mamayakta Tandanakuy Ukuimami Aksanakan, Chaitami Ñukunchi Kakaipi, Churakunchik, Mañakunchik, Nishpami, Kaipi Huillachishpa, Sakishpa, Tigrarka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más, amigos, gracias por acompañarnos. Les contamos que este miércoles en Quito se inauguró la 7ª reunión de ministros de Seguridad Pública de las Américas, MISPA. En esta cita, que convocó a 14 ministros de seguridad del continente y en la que participaron las máximas autoridades del Estado ecuatoriano, así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se abordó lo referente a las movilizaciones del 3 al 13 de octubre en Ecuador. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, reiteró que las protestas evidenciaron un intento de desestabilización y que los hechos deben ser investigados. Lo que hay que buscar en la investigación es quiénes han sido los responsables de este acto, estos actos de desestabilización, tener bombas molotov, tener escudos, tener bazucas artesanales, incendiar la Contraloría, incendiar un canal de televisión, no son actos de una protesta normal. O hay un claro y evidente acto que se podría considerar incluso hasta terrorista en estos procesos, que tanto los organismos correspondientes como la justicia deben investigar quiénes son los responsables. Posterior a la inauguración de la reunión de ministros de Seguridad de las Américas, el presidente de la República recibió en el Palacio de Carondelet a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. En la audiencia participó el canciller subrogante Cristian Espinosa y el secretario particular de la presidencia Juan Sebastián Roldán. Allí el presidente Moreno precisamente resaltó la labor de la OEA y su misión de defender la democracia, derechos humanos, libertad de opinión y el derecho a protestar de forma no violenta. Y en otros temas, el gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reconoció que el gobierno nacional mantiene una deuda con la seguridad social. Según el gerente del BIES, Carlos Troncoso, dicho monto bordea los 7.000 millones de dólares. Tenemos los detalles. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores se reunió la mañana de este miércoles para recoger nuevas observaciones sobre el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social. Cristina Reyes expuso su proyecto de ley denominado de reivindicación laboral y de seguridad social. La Ley de Justicia Laboral que se aprobó en la legislatura pasada, como ustedes saben, limitó las utilidades de los trabajadores privados. Este proyecto intenta que esos dineros puedan ser devueltos a los trabajadores. Sostuvo que los afiliados deben conocer el destino de sus recursos depositados en el IES. Me preocupa que no hay un catastro público del mercado de valores de los títulos de deuda de las entidades del sector público. Un poco más tarde, la mesa legislativa recibió a Carlos Troncoso, gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien entregó cifras sobre el portafolio de inversiones del BIES. En el sector público existen 7.494 millones de dólares invertidos por parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Y reconoció que el gobierno central bordea los 7.000 millones de dólares de deuda con el Seguro Social. 6.923 millones de dólares en bonos, ¿sí? 453 millones de dólares en certificados de tesorería, que son instrumentos de corto plazo. La diferencia con los bonos, que son instrumentos de largo plazo, y los certificados de tesorería son instrumentos de corto plazo. La mesa legislativa espera concluir con las observaciones al proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social previo a la elaboración del informe para segundo debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
El presidente de la Asamblea Nacional y el ministro de Trabajo firmaron un convenio para establecer vínculos y mecanismos de cooperación entre estas dos instituciones a fin de promover y fortalecer la labor fiscalizadora en el ejercicio de sus funciones. El presente convenio marco tiene por objeto establecer vínculos y mecanismos de cooperación entre la Asamblea Nacional y el Ministerio de Trabajo a fin de promover, fortalecer y coadyuvar a una eficiente, transparente y oportuna labor fiscalizadora en ejercicio de las funciones constitucionales y legales de las partes intervinientes. Ese es el objetivo del convenio entre la Asamblea Nacional y el Ministerio de Trabajo. El titular de esta cartera de Estado, Andrés Madero, dijo que agradece la apertura del titular del Parlamento y que las instituciones deben trabajar mancomunadamente. Para cumplir con nuestras funciones como autoridades, siempre buscando velar por los ciudadanos, y entendemos que esa de igual manera es la actitud que ha tenido siempre la Asamblea Nacional, buscar por todos los medios cumplir en informar, socializar las reformas, las medidas en favor de los ciudadanos y que estos las conozcan de primera mano. Estoy seguro que con este convenio mejoraremos aún más esa forma de manejar la información de manera coordinada y trabajar de manera unida para sacar adelante el país. Sobre esto, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dijo que el primer poder del Estado trabaja de forma responsable con los ecuatorianos en la lucha contra la corrupción. Hay una sensación de que la Asamblea, dentro de su capacidad de fiscalización y control político, hasta molesta en ciertos ministros. Me parece que es digno de aplaudir de que se reconozca la capacidad legal y constitucional que tiene la Asamblea de ejercer control político y de fiscalización dentro de estos procesos. Creo que es también importante y un ejemplo para poder seguir hacia adelante en función de que esto nos permitiría ser más eficientes. Para el cumplimiento del convenio, las partes se comprometen a cumplir con las políticas internas y la normativa legal inherente a cada una de las instituciones, garantizar el ejercicio de la responsabilidad política y la gestión gubernamental de una manera transparente y así mantenerse en contacto para el desarrollo de procesos en conjunto para atender de manera eficiente las tareas de fiscalización. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores conoció este miércoles una nueva propuesta de Código de Trabajo. El proyecto es de iniciativa del asambleísta Byron Valle y plantea crear una nueva normativa que unifique el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público. Esta propuesta estaría contenida en más de 1000 artículos. Hay, algunos temas ya bastante innovadores que recogen la legislación contemporánea. Pero insisto, el trabajo básicamente queda pues, en las manos de esta comisión, para que esta comisión detenidamente, artículo por artículo, ojalá si así sea el caso, se pueda, ir haciendo una lectura, que los asambleístas tengamos la oportunidad de poder hacer nuestras observaciones, que definamos más bien la metodología, si retomamos lo que ya habíamos iniciado, porque creo que se leyó como hasta el artículo 11 del libro preliminar, o lo iniciamos nuevamente, pero que definamos en este momento. En cumplimiento a una resolución previamente aprobada por el Pleno de la Asamblea, el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, acudió a la Comisión de Participación Ciudadana para informar acerca del registro social para la entrega de bonos de desarrollo. Posibles irregularidades en el catastro de ciudadanos que reciben los bonos de desarrollo fue el tema que convocó a los titulares del Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Comisión de Participación Ciudadana. Daniela Oleas, viceministra de Inclusión, aclaró que la Unidad de Registro Social, quien es la dependencia encargada de coordinar, realizar el seguimiento y evaluar a los posibles beneficiarios, está bajo la responsabilidad de la Presidencia de la República y que el Ministerio es únicamente usuario de este sistema. El levantamiento le corresponde a la unidad del registro social, se hace una metodología para justamente hacer una clasificación, una identificación de las personas que necesitan este tipo de programas y finalmente les corresponde a los ministerios sectoriales, a partir de esta definición, entregar los programas con unos umbrales de entrega de beneficios. Respecto a las denuncias de ciudadanos que alegaron arbitrariedad al eliminarlos del catastro, el ministro Iván Granda resaltó que la cartera de Estado realiza la respectiva veeduría técnica para así no perjudicar a los beneficiarios. Una veeduría que se establece, que se plantea al registro, se establece la corrección con la visita luego técnica, con una especie de fiscalización de lo que se ha establecido y en ese sentido se plantea la
corrección del error que pudiera cometer el registro social. Otra de las solicitudes de la mesa legislativa fue la entrega del listado de beneficiarios de los bonos de desarrollo. El titular manifestó su negativa y explicó que la información es confidencial y que de entregarla se incurriría en una acción contra la ley. Considerar información confidencial aquella información pública personal, el registro social, las personas que constan ahí, las personas que están en los distintos bonos, tienen información confidencial de su cédula de identidad, de quiénes son, dónde viven, su cédula, etc. Un total de 418.215 familias en condición de pobreza y extrema pobreza reciben actualmente el bono de desarrollo. Es por esta razón que los comisionados recomendaron exista una depuración del catastro y así no existan perjudicados. Conclusión con la que coincidió Granda y se comprometió a hacer la respectiva retroalimentación a la unidad de registro social. Jennifer Carrera, TVL Noticias. El Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó información al Grupo Parlamentario Fronterizo sobre el accionar de esta cartera de Estado en favor de las provincias ubicadas en el cordón fronterizo. La autoridad informó que a partir de la aplicación de la ley, alrededor de 68.000 personas fueron atendidas. Con cifras arrancó la intervención el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda. Desde esta cartera de Estado, alrededor de 68.600 personas fueron atendidas en servicios regulares de inclusión en todo el cordón fronterizo, de las cuales 1.619 por protección especial, 15.251 personas adultas mayores, 5.691 personas con discapacidad y 46.061 de desarrollo infantil. O el desafío que tendrá el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es vincular ese ejercicio de tutela efectiva, ese ejercicio de protección, de reparación de derechos, en función de otro tipo de estándares en las zonas de las cuales estamos hoy día discutiendo. Otro de los temas abordados por Granda fue la movilidad humana. Informó que se establecieron 123.000 atenciones, 4 estrategias implementadas, atenciones en espacios amigables en Rumichaca, 7.471 personas, en San Miguel, 1.880, en Huaquillas, 4.634, con un total de 13.985 personas. En atenciones en carpas de descanso alcanzaron 53.264 personas en Rumichaca y 571.000 en San Miguel. Que han permitido desarrollar conductas como los consejos cantonales de protección de derechos, porque ahí tenemos una consideración compartida, y eso me parece que es supremamente importante en el marco del tratamiento de los modelos de atención. Luego de la intervención de la autoridad, los legisladores expusieron varias de las trabas para el acceso de los programas sociales y de la necesidad de contar con un registro social. No podría ni es decir, nosotros no somos parte del registro social. Esa es la primera impresión que tengo respecto de esta información. Muchos que son beneficiarios de ese bono que no se merecen. Hasta el 15 de noviembre, el Grupo Parlamentario Fronterizo deberá entregar un informe final sobre la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria inició con la revisión del articulado del proyecto de ley para el desarrollo de la Ley de Acuicultura y Pesca. Luego de recibir varias observaciones de distintos sectores, esta mesa pule el texto de cada uno de los artículos previo a la aprobación del informe para el primer debate. La vicepresidenta de esta comisión, Tangi Vera, explicó que los temas en los que se concentraron en esta jornada fueron la fijación de las millas náuticas para la práctica de la pesca artesanal, así como el acceso a créditos para el sector pesquero. Uno de los temas más álgidos de este proyecto de ley es justamente que se mantenga las 8 millas náuticas. Es algo que lo hemos venido escuchando en cada una de las socializaciones. Como bien ya lo dije, es una preocupación bastante grande la que se tiene. Nosotros ya hemos dado a conocer nuestra postura. Las 8 millas se mantienen. Los temas también interesantes de este proyecto de ley es que justamente pues se logra establecer que se puedan otorgar créditos oportunos a este sector que realmente lo necesita y lo amerita, pues el sector pesquero y acuícola de nuestro país genera divisas. No tan solo eso, también es un sector que genera plazas de empleo en nuestro país de una manera realmente considerable.
Y les contamos que la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional reconoció a varias universidades, así como también a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el apoyo humanitario brindado durante las protestas protagonizadas durante el paro nacional. Mariela Logroño nos amplía esta información, así como también sobre la agenda que cumplió esta mesa legislativa esta tarde. Adelante. Así es, gracias, muy buenas tardes. El día de hoy la Comisión de Educación en un acto formal procedió a reconocer a varias universidades y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por todo su apoyo y el contingente necesario, el voluntariado, también como refugio durante los 11 días de paro nacional. Varios rectores agradecieron este tipo de iniciativas, pero además hicieron un llamado. La Universidad Central del Ecuador, como las otras universidades, como la academia, respondió al imperativo ético superior, que es proteger la dignidad básica de la criatura humana. Acogida, apertura, diálogo, confianza en el otro, justicia social. Esos son valores propios para un país que quiere reconstruirse con un discurso y con una perspectiva, yo insisto, democrática y civil. No todas las autoridades del país tienen esa misma comprensión. Es importante para nosotros, porque la labor que nosotros cumplimos fue una labor humanitaria que se dolía de lo que estaba sucediendo a las puertas de las universidades. También los estudiantes que fueron voluntarios durante estos 11 días de manifestaciones agradecieron a la comisión por todo este apoyo y reconocimiento, pero a su vez también ellos solicitaron que los ecuatorianos deben estar más unidos en estos momentos. Nos hemos basado mucho en una frase muy común que es de Don Bosco, que toda buena educación es cuestión del corazón. Y en estos 7 días nos hemos podido dar cuenta nosotros que no solo es cuestión de educación, sino cada una de nuestras acciones. Exhorto a las autoridades de nuestro país, a nuestros estudiantes y a nuestra academia a que tomen acciones al respecto, siempre respetando la humanidad, pero siendo firmes y constantes en sus propuestas. Ya en otro tema, la Comisión de Educación también recibió a la ministra de Educación, Montserrat Kramer, con el fin de que informe sobre los avances relacionados con la demanda educativa, modelo educativo, infraestructura y creación de instituciones educativas interculturales bilingües, pero sobre todo un seguimiento a la Ley de Educación Intercultural. Estas fueron las reacciones de la ministra. Trabajando conjuntamente, siempre hay grandes desafíos en educación, por supuesto, y también educación intercultural bilingüe, como por ejemplo el tema del dominio de la lengua de las 14 nacionalidades, que eso tiene sus implicaciones en el sistema nacional educativo. Y en ese sentido estamos trabajando precisamente después, a partir de identificar los problemas, cómo mejorar la formación docente, los recursos didácticos, las reaperturas de las escuelas rurales, etcétera. Es toda la información que se generó desde la Comisión de Educación. Regresamos a estudios con más noticias. Buenas tardes. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte y ahora, amigos, compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional. Agenda de actividades. Este jueves 31 de octubre a las 6 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento a las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el conocimiento, análisis y aprobación del articulado para el informe de segundo debate de la reforma a la Ley de Tránsito. Será en el Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo. 9:35, sesión 628 del Pleno de la Asamblea Nacional. Tendrá lugar el primer debate del proyecto de ley denominado de crecimiento económico. A las 15:40, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Será en el 7º piso, Palacio Legislativo. Finaliza así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.